Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar platicando de un cómic buenísimo que se llama Pesadillas, también conocido como Domo, del gran maestro del cómic mundial, Katsuhiro Otomo. Para ello me va a estar acompañando Mauricio Rodríguez. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a tu programa. No, pues este programa también. Mauricio, Gracias. yo soy Miguel Ángel Hernández y pues eso, vamos a estar platicando de este cómic que tú recomendaste, Mauricio. Sí. Cuéntame cómo llegaste a Pesadillas. Originalmente Pesadillas lo adquirí en una edición que actualmente no está disponible. Llegó a México a los puestos de revistas gracias a la distribuidora Intermex, me parece que estaba vigente en esa época. Y llegó junto con... Fue editada por Norma Editorial en una colección en blanco y negro que iba intercalando con otros autores como, no sé, Tardi, Alfonso Font, sí. José Ortiz, Antonio José Segura. Ortiz. Había de Emilio Sí. Manara, de Sí. Trillo. Entonces era curioso porque era el único manga que iba compaginado, alternado con estos otros autores europeos de estilos totalmente distintos. Distintos y no, porque algo hay en Katsuhiro Otomo de influencia europea, ¿no? Y bueno, no es secreto que Otomo admiraba el trabajo de Yanjiro Moebius. Y viceversa. Se admiraban mutuamente, sí. Sí, entonces algo hay en el estilo de Otomo que proviene de allá también, ¿no? Entonces, como que sí era un poco adecuado que participara o que Norma lo incluyera en esta colección de blanco y negro, sobre todo porque no era una serie muy extensa, era algo más breve y lo dividieron en 3 tomos de aproximadamente poco más de 80 páginas cada uno. Y pues bueno, esta fue verdaderamente la primera, el primer cómic que yo adquirí de Katsuhiro Otomo, aunque ya le conocía evidentemente por la animación Akira, y sabía de la existencia del manga de Akira, pero no lo había yo adquirido ni leído. Ya fue posteriormente que me animé a conseguirlo, pero inicialmente era esto, ¿no? Y fue curioso en la época que lo adquirí porque pues era una época en la que este tipo de mangas oscuros pues no llegaban con facilidad acá, ¿no? O sea, había no había un mercado del manga como lo hay actualmente, ¿no? Sí, era muy raro encontrarlo, ¿no? En puestos de revistas, en tiendas. Así es, y bueno, ya posteriormente tengo entendido que sacaron una nueva edición de Domu, de Pesadillas, en un solo tomo, y que bueno, no, hasta ahorita no me ha tocado por allí ver o adquirirlo, ¿no? Esta edición me gusta mucho, sobre todo porque está impresa en gran formato, como normalmente se imprimen los europeos, y entonces el apartado gráfico tiene una presencia arrolladora al momento de leerlo, ¿no? Es correcto. De hecho, fíjate que la edición que tú estás platicando es la que yo me leí, pero precisamente tu edición, porque cuando lo compraste lo llevaste a esas juntas que hacíamos los domingos y quedaste de prestármelo y a las semanas me lo prestaste y leí esa edición que estás platicando. O sea que ahora para hacer este episodio pues fue mi segunda relectura y qué bárbaro, te lo juro, cómo disfruté ver lo que hace el maestro Otomo, porque maestrazo, sí, ahí sí nos ponemos de pie y nos quitamos el sombrero. Qué bárbaro, ¿no? Qué historia. Reseñarla es muy fácil, pues es un complejo de esos habitacionales, de esos edificios habitacionales donde vive muchísima gente, donde pues en esto que podría ser muy cotidiano en las grandes metrópolis, este tipo de sociedades, ¿no? Que se forman, micro sociedades que se forman en estos centros habitacionales y
y que de repente ese es el marco para poner el enfrentamiento entre dos seres, en este caso un viejito y una niña, que tienen poderes, ¿no? Y si te fijas, como que ese tema queda muy arraigado ahí en Otomo, porque Pesadillas es de 1980, y después retomaría pues ese tema un poco, pues ya magnificado en Akira, ¿no? 2 años después en el manga, y posteriormente a la hora de hacer el anime en el 88. Así es. Algo que sí creo que toma como mucho protagonismo en esta historia es el rollo del manejar el terror psicológico, ¿no? Algo que, si bien cierto, en el cine japonés es muy conocido y muy habitual, en el manga no lo era tanto, ¿no? Ahorita ya hay más ejemplos de ese tipo de horror o terror, pero en esa época no. Lo que más existía pues era la fantasía y la ciencia ficción. Muy Claro. poco entraban a este género, ¿no? Y pues bueno, Otomo los mezcla muy bien aquí, ¿no? Porque hay momentos donde transmite cierto vértigo, cierto miedo, cierto gore, y de repente es un rollo más fantástico, más ficticio, ¿no? Hay páginas donde sí percibes como una realidad muy fuerte, sobre todo el aspecto social, ¿no? El comportamiento de las comunidades en esos panales, que son hasta cierto punto claustrofóbicos, ¿no? Todas las habitaciones, digamos, calcadas, iguales, gente mayormente humilde, no hay la presencia de personajes adinerados o algo así, ¿no? Como que está muy marcado La clase social, la ¿no? clase De social. media a media baja, sí. Exacto. Pues prácticamente como vecindarios, ¿no? De hecho es una serie de vecindarios inmensos, totalmente, casi totalmente concreto todo, ¿no? Hay una sección ahí en donde cuando están los policías cuidando, en donde sí se ve partes con jardines, pero vamos, mayormente lo que ves o lo que percibes en la mayoría de la historia, pues son paredes, ¿no? Entonces sí da una sensación de claustrofobia muy interesante al momento de leerlo, y sobre todo el manejo narrativo de la historia, los distintos clímax que suceden a través de la historia, muy, muy bien ambientados, muy bien profundizados, inclusive la manera en que escoge el instante en que se detiene una escena, me parece magnífico. Existen muy pocos autores que yo haya visto que manejen ese recurso de esa manera. Sí, lo maneja como nadie el tiempo. ¿Qué te parece si hacemos esto, Mauricio? Reseñamos el tomo 1, luego hacemos un anuncio de zona de spoilers, y ahí la zona después de la zona de spoilers nos vamos amplio y tendido y detallado el tomo 2 y el tomo 3, sobre todo, que hay que platicarlo. ¿Qué te parece? Pues le hacemos como dices, aunque yo no estoy tan seguro si sea válido el spoilarla, ¿no? No sé, siento que parte del chiste está en que no sabes qué va a pasar con los personajes, ¿no? Pues no decimos el final para dejarlos picados. Y con Vale. spoilers más bien me refiero a ciertas escenas, ciertos detalles. Pero mira, por ejemplo, en el tomo 1, ya pues les hicimos la reseña rápida. Lo que decías de cómo va narrando, el tomo 1 yo creo que es el más complicado de entrar si no estás acostumbrado a leer manga. Porque Otomo, pero esto es parte de la historia, nos hace como entrar a esa confusión de que de repente pues empieza el cómic y ves unas escenas así de como una recámara con un montón de juguetitos. Vemos por ahí hasta Mazinger Z, ¿no? A Astro Boy. Así varios muñequitos, varios juguetes. De repente vemos
no sé, en la siguiente página a un hombre con un sombrerito muy raro. Luego vemos el complejo de edificios. O sea, te fijas que no va siguiendo una trama como más, con ese estilo más común narrativo que puede tener el cómic occidental. O sea, ahí fueron varias escenas que te van cambiando. Después de esa se salta a la del vecindario y llega la policía. Y tú dices, pues, ¿qué pasa, no? Porque se cambia de un lugar a otro. De repente ya están las vecinas platicando de algo que está pasando. Pero como que Bueno, todavía no, uno no entiende, pero es parte, ¿no? De la historia llegar así como con esa confusión de que te están dando demasiada información y uno la tiene que ir armando en la cabeza. claro, Miguel, pero fíjate que no es que Otomo sea tan desordenado al inicio, más bien creo que intenta llevar un lenguaje cinematográfico de modo distinto, digamos, porque si ves cuidadosamente las viñetas, recuerda un poco a la animación japonesa, justamente que te muestran una escena, un plano, y de allí no ves qué sucede después, sino que solamente escuchas el sonido, ¿no? De lo Claro. que se supone que sucede, ¿no? En la escena que describes, que comienza con eh, un, un, un alejamiento, digamos, de un personaje que está frente a una puerta, y tú lo ves desde espaldas, lo ves con su gorrita, que es este personaje llamado Takeshi, ¿no? Eh, hace un acercamiento, perdón, hace un alejamiento del personaje, donde ves el corredor, el pasillo, y en la siguiente imagen, que es una doble página de los edificios, de los departamentos, y solamente ves el sonido, ¿no? En un globo, este, dice splash, ¿no? Que es prácticamente el sonido que hace el personaje al ser asesinado, ¿no? Se supone que es desmembrado o algo así. Por el comentario que después dice el policía de que se le quitan a uno las ganas de comer espaguetis, ¿no? Este, sí, y bueno, creo que se ajusta perfectamente al modo de manejar la animación, ¿no? Las animaciones así son, o sea, muchas veces no ves el resultado de lo que sucede, ¿no? Sino que a veces te lo resuelven con el sonido, pero precisamente para justificar el hecho de no verlo, te ponen el contenedor, ¿no? Que en este caso son los edificios, ¿no? Y sí, creo que de entrada, si estás acostumbrado al cómic americano, pues quieres como avanzar más a prisa entre cuadro y cuadro, pero por la misma dinámica de este manga, te obliga un poco a ir lentamente, a observar los detalles, a, pasarlo digamos, con un poco más de calma entre página y página, ¿no? Sí, claro, por eso te digo que qué bárbaro, qué bien maneja el ritmo Tomo, porque empieza así. Otra cosa que no habíamos comentado es que, porque dijimos que está la policía, pero no dijimos por qué. Resulta que en este complejo ha habido una serie de suicidios muy extraños, ¿no? Está la gente ahí muerta y no saben qué está pasando y están investigando y crean teorías. Y pasa mucho entre los cuadros que pues se van al complejo de habitacional, a este edificio donde hay muchos departamentos, se regresan con la policía, luego otra vez los edificios, luego ves a la gente de noche. Esas escenas de noche en los apartamentos, qué buen manejo de luz, porque hay como una especie de parque pequeñito frente a los edificios y él aprovecha las sombras que hacen los árboles, las siluetas, con las luces que hay entre los pasillos del edificio. Y qué bárbaro, ¿no? Cómo deja los fondos totalmente negros, pero el piso claro, ¿no? De las luces que dan las luminarias. Qué buenas escenas ahí. Ahí me encantaron, ¿no? Ahí estar estudiando Sí, ahí cómo le hace, a ver cómo mete la luz, cómo mete la sombra. porque es interesante, sobre todo porque parece muy simple, ¿no? O sea, de repente hay escenas en donde dices, ay, ¿de qué manera tan simple lo resolvió? Y sin embargo, en la sencillez está la complejidad, ¿no?
Tú lo has dicho, Mauricio. Exactamente. Por ejemplo, hay una escena donde un señor empieza a subir las escaleras y dices, pues, o sea, ¿qué tan interesante puede ser que un señor vaya subiendo las escaleras? Y son como 2, 3 páginas hasta que llega a la parte de hasta arriba y ve al viejito flotando. Y no juegues, ¿no? Cómo va moviendo el punto de vista del lector desde donde sea y lo hace interesante. Y luego esa página donde está el viejito flotando con la pistola ahí colgando. Uff, qué detalle, ¿no? Las texturas. Aparte se ve la pincelada, el trazo tan bonito y tan suave que tiene Otomo. No juegues, o sea, ahí sí yo me frenaba para ver esos detallitos. Qué Sí. bárbaro, qué padre. No sé qué te parezcan a ti esas páginas, sobre todo porque justo creo que esa es la que agarraron para la portada, ¿no? Del tomo 1. Así es. De hecho, podríamos decir que es la viñeta europea, o que se relaciona más con el estilo europeo, ¿no? Por la cantidad de detalles y la forma del trazo. Esas líneas en donde no coloca sombras, sino más bien son achuraditos, muy al estilo de Moebius. Sí me parece que son como notables, ¿no? Son fácil de relacionar a ese estilo. Y bueno, de ahí inmediatamente hace corte y pues ya te lleva a otra escena, ¿no? A una escena matutina. Y sí, verdaderamente hay toda una transición, ¿no? Y No, es está a partir de increíble. aquí, creo, es a partir de estas escenas que a partir de que aparece Cho-san flotando, es que ya adquiere entonces el cómic su carácter de fantástico, ¿no? De ficticio. Lo que en un inicio parecía ser algo más relacionado al horror, pues va adquiriendo otros tonos, ¿no? Otros matices. Sí, Y porque también es cuando, justo en esa parte es cuando ya presentan más a la niña y no, ya ahí tienes ahí, ¿no? A los contrincantes. sí, porque además el pretexto de que hay una serie de asesinatos en el condominio, el pretexto de que los policías están haciendo una investigación, y comienzan a indagar entre quienes habitan el lugar, pues es el pretexto para el autor comenzar a presentar distintos personajes, todos pues con características muy personales, ¿no? Em, Particularmente la presentación de los niños, por ejemplo, también me resulta interesante. Siempre parece ser que en la obra de Otomo los niños juegan un eje fundamental en la narración de la historia. En cualquiera, ¿eh? Si hablas inclusive de la animación como Carnaval de Robots, eh, también los niños tienen una presencia interesante. Eh, no me acuerdo, En hay la misma una... Akira, o sea, no son tan adultos, ¿no? Son, ¿qué podemos decir? Chavos, Claro, adolescentes. sí, son chicos de bachiller, ¿no? Se supone, ¿no? Ajá. Y, y pues bueno, todos los chavitos que manipulan con telequinesis o que tienen cierto poder, pues todos lucen como niños, ¿no? Sí, ya ves que el poder aquí cómo lo utiliza de ambos, de la viejita y del viejito y de la niña. Qué bárbaro. Y esas escenas flotando entre la ciudad. Ay, spoiler. Sí, Pero hay unas escenas porque ahí incluso, que ya bien tendrían que aplicar ese tipo de escenas no sé, en cómics de superhéroes, justamente, como Superman o como Spider-Man, que siempre están no, volando yo me o acuerdo, meciéndose, ¿no? yo me acuerdo que una vez platicando contigo en una de aquellas juntas de los domingos hace años, yo me acuerdo que cuando yo te presté el cómic te mencioné, mira, cabrón, es justamente así debería volar Superman, cabrón, Sí, no sí, las sí. chingaderas que están haciendo en el cómic americano, ¿no?
Sí, es que no solo es con Superman, o sea, te digo, varios superhéroes que están por ejemplo, con Spider-Man también podrían quedar muy bien las escenas. Tendrían que verlas, pero para describírselas, de repente aprovecha los puntos de vista y los ángulos para, no sé, como girar la cámara, podríamos decir, poner al personaje que está flotando, pero meter un montón de detalle en el fondo y aprovechar los planos para con las sombras hacer que el personaje de veras se vea hacia adelante. Yo sé que platicado suena, y los que estén en YouTube a lo mejor están viendo algunas imágenes, pero en serio no es lo mismo que si se ponen a leer el cómic y ven cómo maneja Otomo las secuencias donde están flotando, qué bárbaro. O sea, yo decía, qué imaginación del tipo, ¿no? De decir, pues ahorita pongo la cámara, el punto de vista de aquí, y luego lo muevo por acá, y luego que le pegue aquí con su poder telequinético a este lado, y qué bárbaro, ¿no? Sí, porque inclusive en esas escenas de vuelos, que, bueno, es una escena de persecución entre dos personajes, pues sí sientes todo el movimiento verdaderamente de que ambos están volando uno atrás del otro y sin necesidad de las líneas que normalmente dibujan en los cómics norteamericanos que te indican movimiento, ¿no? No las líneas aplicadas a los personajes, aquí están las líneas aplicadas al fondo. En los fondos, sí, son cinéticas en el fondo. Así es, y entonces le da una idea de movimiento mucho más dinámico que en los cómics que normalmente conocemos, pues de personajes que vuelan, ¿no? No, ay, qué bárbaro. O sea, el segundo tomo es mucho más ágil que el primero, porque el primero, te digo, hay mucha información, hay mucho globo de texto, pero el segundo se hace súper ágil. Y el tercero, qué bárbaro. O sea, es un espectáculo visual. Ver el nivel de destrucción. No había visto un nivel de destrucción así, pues nunca, ¿no? O sea, este tipo de cómics así con edificios tan destruidos, no después sé. Lo magnifican Akira, ¿no? Claro, pero es el mismo tomo. O sea, si te pones a buscar otro autor, el único que me acuerdo que ha hecho cosas así, pues sería Bryan Hitch. Pero Bryan Hitch obviamente ha dicho que una de sus grandes influencias es Otomo, justamente. De hecho, se ha llevado muchos hasta fondos de Akira y los ha puesto, por ejemplo, en el cómic de Authority o el cómic de los Ultimates. Ahí van a encontrar plataformas o no sé, las bases militares que están así sacadas de Akira. Pero obviamente la influencia viene desde aquí, ¿no? Del maestro Otomo. Pero aparte de él, así otro autor que yo me acuerde que dibuje así tanta destrucción, a lo mejor Alan Davis, pero son muy pocos, ¿no? Los que meten esa cantidad de detalles. Sí, es cierto. Y bueno, también las escenas a doble página, a pesar de que son normalmente fondos, porque es muy extraño que ocupe una doble página en otra cosa que no sea fondos, le dan te dan una cantidad impresionante de detalles. Es decir, el inicio del segundo tomo, que inicia con una doble página del interior de los condominios llenos de manchas de sangre pues precisamente por la víctima que se cobran al final del primer tomo. Sí es muy impresionante, ¿no? Sí. No, hay otra, por ejemplo, que es una doble página donde están pues es como si fuera una escena así de IMAX, que está el complejo de los edificios y están explotando ahí un montón de... Se ve la explosión. También. Pero, por ejemplo, hay una que no es de fondos, que es nada más el rostro del viejito, así un close-up. Ajá, es de las pocas, ¿no? También, ¿no? Sí. Sí. De hecho, esas son casi todas las dobles páginas que hace Otomo son muy impresionantes por su nivel de detalle y por su claro nivel dramático, ¿no? Pero, por ejemplo, esa escena en donde uno de los niños se está despidiendo de otros en la noche, como bien lo mencionas, con prácticamente siluetas en los árboles, y un niño se encuentra una pelota en el suelo y dice, ay, me va a traer suerte. Y en el momento en que se agacha,
No digas qué pasa. Híjole, esa escena, Esa escena, ¿no? puta, Sí, sí, sí. sí, se te paran los cabellos cuando la ves, porque además ahí justamente sucede lo que mencionaba en un inicio, ¿no? El manejo en una sola viñeta del el tiempo congelado, ¿no? Pero, pero es una escena congelada que te transmite toda una escena de corrido. Esa, esa manera de manejar el movimiento con solamente un par de viñetas me parece muy bien planeado por parte de Otomo, ¿no? Sí, definitivamente, pero llegas al tomo 3, el tomo 3 es que no hay una página que esté mala. Todas están espectaculares, o sea, es que no podría ni escoger una sola viñeta, porque la que digas, o sea, puedes agarrar cualquiera al azar y tiene algo, ¿no? Y está impresionante. ¿Sabes qué me gustó mucho? Que hiciera esta batalla de noche, porque los pasillos están muy iluminados, pero siempre deja ese fondo atrás oscuro, pero que se ven las ventanitas del edificio que da la vuelta y se ves que son los mismos departamentitos, pero hace que se vea enorme ese lugar y a la vez estrecho y como tú decías, todo apretadito, todo como encerrado, no sé, había ahí, simplemente el escenario tiene mucha personalidad. Y ya luego esa cantidad de destrucción, de piedritas volando, de ladrillos rotos, de cosas que se caen, que vuelan. Y ya no hablar de lo que pasa con los personajes, ¿no? De lo que les hacen, porque, uff, como tú dices, se paran los vellitos. Sí, de hecho es curioso, pero a ti te encantó el tomo 3 y yo quedé pues muy prendado del tomo 2. No sé por qué razón. A lo mejor es por el hecho de que eh, eh, sentí que en el tomo 2 hay como una mayor variedad de recursos narrativos diferentes, em, mucho más escenas de dramatismo. Es donde prácticamente comienza la persecución de los dos personajes principales este, por la noche, ¿no? También hay una escena emblemática del enfrentamiento de dos personajes, uno de ellos controlado por el poder del viejito Chozan, ¿no? Que es este cuate que andaba con una pistola. Y hay un enfrentamiento con otro personaje que lo azota contra la pared. Esa escena Uf, de... también. sí, pero fíjate que es extraño, pero al menos yo no he escuchado o yo no he leído en ninguna parte de la similitud o de la influencia que tiene en el Cuervo de James O'Barr. No sé si conoces esa obra, The Crow. Sí, sí, claro que sí. Algún día tenemos que hacerle episodio de cómic Ah, más bueno, película. hay una escena que está prácticamente calcada de este cuadro, donde tú los comparas y dices, no, pues claramente Obar tomó el cuadro de Otomo y lo adaptó a su historia, pero las similitudes son grandísimas. Tienes que revisarlo. Del tomo 2 de Pesadillas, el tercer cuadro de la página 61 es, sirve de inspiración para una escena del cuervo peleando. Ah, pues lo vamos a checar. Chécalo porque sí, No me ocupa de extraña, hecho. no me extraña que se haya inspirado porque aparte es que ves el cómic y te dan ganas de dibujar. No sé si te pasó a ti, Mauricio. Y más Claro, a mí que, claro. que ya ves que me gusta dibujar escenarios y detallitos y que ventanitas. También me encantaría hacer un cómic donde hubiera esa cantidad de destrucción en una ciudad. Sí, sí, sí. Y bueno, chécate esas dos páginas, la 61 y 62, y compáralo con la obra del Cuervo, y sí te vas a dar cuenta que hay similitudes. Pero sí, efectivamente, digamos que el segundo tomo termina en lo más interesante, ¿no? Que es cuando comienzan las explosiones
Y ya, pues el tercer tomo sí se me hace como el que está prácticamente dedicado al detalle, ¿no? Otomo ahí despliega todo lo que puede eh, en destrucción, ¿no? Su afán es romperlo todo, ¿no? También esas escenas impresionantes de desmembramientos también lo dejan a uno wow, ¿no? Sí, la violencia muy gráfica. Y sí dices, órale, ¿no? Aquí se este, sacaba todo su frustración o su enojo en los pincelazos gruesos en negro, ¿no? Pues es la sangre. Sí, Sí, muy violentas, pero qué bárbaro, ¿no? Yo creo que le voy a dar otra releída, porque me gustó demasiado el nivel de detalle a la hora de narrar, ya sea de la parte del guión y de la parte del dibujo, ¿no? Las dos cosas. O sea, aquí todo está bien. El dibujo, la historia, el entintado. Qué bárbaro, pues por algo es uno de los grandes maestros, ¿no? Del cómic. claro, y la forma en que lo cierra al final también me gustó mucho. Prácticamente las escenas finales, pues son también de un nivel narrativo muy importante, inclusive la manera en que distribuye los cuadros o inclusive el enfoque que da a los escenarios en esa etapa final o en esa sección final, eh, también le da un cierre a la historia muy bueno, porque además recurre, recurre mucho al movimiento, al dramatismo, sin necesidad de crear ninguna explosión, ¿no? Ajá. Ese enfrentamiento casi invisible, ¿no? Entre dos personajes que están, uno sentado en el parque, sobre una banca, y la chica que está en los columpios, sí muy, me dejó muy buen sabor de boca, eh, la manera en que Otomo lo resuelve. Sí, la verdad es que es un gran cómic. No sabría qué más decir. No sé cómo quieres concluir, Mauricio. Pues creo que es una obra que está al mismo nivel, si no es que mejor que Akira, en el sentido de que en mucho menos páginas, de manera muy breve, pues Otomo utiliza todos los recursos que tiene, ¿no? Es un cómic bastante competente y que es bastante universal, a pesar de que tiene el lenguaje propio del manga, es lo suficientemente bueno para que gente que no le gusta el manga pueda disfrutar de él. Y vuelvo a repetir, encuentras elementos que provienen del cine japonés, muy bien trasladados al cómic. Es una buena cátedra, ¿no? De formas de narrar, de elementos dramáticos, de manejo de personajes, porque a lo mejor lo único que podrías, si tú quieres, tacharle al, a este manga es el hecho de que hay personajes que no terminan de entender por qué son como son, ¿no? Pero también creo que alude al hecho de que eres en todo momento quien presencia de inicio a fin una situación, pero que no, como estás presente en tiempo real, digamos, en el transcurso de la historia, no, no hay, no hay, no hay manera de conocer el pasado de ninguno de los personajes, ni siquiera de qué sucede después, ¿no? Porque nunca te enteras de dónde viene la chica o por qué tienen estos poderes. Vamos, no profundiza más allá de lo que ves, ¿no? Claro. Pero aún así, pues yo concluyo que la obra merece mucho la pena y que está al nivel de los grandes, ¿no? No hay manera de decir que eh, no, no, no se da un tiro
con las mejores obras de Moebius o de Ladrón o de cualquier otro artista del mundo, ¿no? Claro, y yo me sumo a tu conclusión aportando que es por algo es de los grandes maestros. Hay muchos autores que han mencionado, ¿no? Que lo siguen. Marini, por ejemplo, sobre todo Marini, si ven sus primigenios trabajos en Gypsy o en Oliver Varese, pues van a ver que el dibujo se parece mucho al de Katsuhiro Otomo. Ya luego Claro. él se fue alejando de ahí, pero dirías que es Katsuhiro Otomo el que está dibujando. Hay muchos detalles en la forma de meter las texturitas que el mismo Moebius luego tomó de Otomo, ¿no? Se admiraban mutuamente. Ya decía yo de Brian Hitch, ya decía, hay muchos mangakas que han seguido con gran detalle a Katsuhiro Otomo. Ya ves que también pues es un gran director de anime. Entonces también hay muchos directores de anime que tienen a Katsuhiro Otomo en un altar. Y yo creo que para cualquier autor de cómic, si de repente está así como en esos lapsos que de repente no tienes como, no ganas de dibujar, sino como que no hay inspiración, pues este cómic es inspiración pura, o sea, lo lees y te dan ganas de ir corriendo al respirador a ponerte a dibujar. Y no hay más que admiración, no hay más que respeto y no hay más que aprendizaje, ¿no? Cada vez que ves una de las páginas y dices, mira cómo resolvió aquí esto, cómo puso tal sombrita, cómo lo contó. Así que no tenemos más palabras que pues, cosas positivas, ¿no? Y agradecimiento al maestro Otomo por darnos esta obra tan padre que se llama Pesadillas. Ojalá lo editen aquí en México. Y si lo editan en los países en los que nos oyen, pues aprovechen, ¿no? No duden de comprarlo, de tenerlo ahí en su biblioteca. Ese sí es obligado, ese título, ¿no? Claro, y ojalá lo respeten en este formato, ¿no? Que es el formato europeo, porque pues actualmente veo mucho manga de tamaños mínimos y muchas veces no dimensiona el arte como debiera, ¿no? Sí, es que pues hay obras, esta sí tiene que ser así en formato grande, como dices. En chiquito no sé si se apreciarían igual los detalles. Sí, fíjate que de Masamune Shirow también me gusta que lo impriman así en gran formato. Pues sí, porque hay los libritos más pequeñitos, ¿no? Sí, De Masamune sí Shirow, tiene... fíjate que no hemos platicado obra, y hay que... Es otro de los maestros del manga que también hay que dedicarle un espacio aquí. Sí, y es mucho más prolífico que Otomo, ¿no? Que es a lo mejor lo positivo de Shirow. Bueno, pero es que Otomo ya se ha ido más hacia el anime. Sí, inclusive Otomo hasta dirigió una película con muy poco éxito realmente, pero sí ya dirigió una película de acción real y sí tuve la oportunidad de verla. Precisamente iba yo buscando pues la genialidad y pues me di cuenta que lo suyo pues es los mangas y los animes, ¿no? Claro. Pues ahí está. Les repetimos la ficha técnica. El cómic se llama Pesadillas. También lo pueden buscar como Domu. El autor es el gran maestro del cómic mundial, Katsuhiro Otomo. La recomendación viene de Mauricio Rodríguez. Y pues nada, Mauricio, ¿dónde te pueden contactar? Pues actualmente, pues por redes sociales solamente Facebook. Ojalá pronto pueda hacerlo por alguna otra red, pero pues allí me pueden encontrar. Seguramente al pie de este video van a encontrar el enlace a la página. Pues ahí está, amigos. Ha sido todo y Pollicio nos va a mandar a la música. Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí
en el Tonight Podcast. ¿Y qué es lo que vamos a tener el siguiente domingo, Pollicio? El Príncipe y la Modista, de la autora Jen Wang, editado por Fierce Second Books. Vamos a estar hablando de este gran cómic muy interesante, no se lo pueden perder para el siguiente domingo. Nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox nos encuentran como Tonight Podcast. Déjenos sus comentarios, sus reseñas, sus valoraciones, estrellitas, pulgares arriba. Suscríbanse si aún no lo han hecho y lo más importante, pues ahí dónenos, ¿no? Con una monedita, lo que sea su voluntad. Esto es como si entraran a un show, a un bar donde estuvieron oyéndonos platicar. Y pues les estamos pasando el sombrero para ver si nos pueden apoyar. Porque con lo que nos apoyen nos va a servir para mejorar el canal. Tenemos en miras darle una buena remozada, un nuevo aire, una nueva forma de hacer videos, de editarlos, de mantener información, de muchas cosas que hay planeadas, pero pues cuestan. Entonces, pues ahí les queremos pedir su ayuda. Ahí les dejamos el link de donación ahí en iVoox, allí en Facebook y allí en YouTube, para que pues, como ya dije, lo que sea su voluntad, ahí nos puedan ayudar. La página de Pollicio, de nuestro señor productor, lo encuentran así tal cual como Pollicio, productor del Tonight Podcast, allí en Facebook. La página de un servidor de quien les habla es Miguel Ángel Hernández Art en Facebook, donde subo mis trabajos como autor de historietas. En Twitter me encuentran como Miguel ANGH y en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art. Ha sido todo, muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos. Nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. Chao.